Bueno, buen día a todos. Eh, Espero que estén todos bien. Antes de empezar la clase más formalmente, bueno, hubo gente que había preguntado sobre si se sabía algo de los exámenes y se ve que desde el miércoles hasta hoy en la facultad han estado, digamos, la secretaria académica ha hecho, está haciendo una encuesta preguntando sobre posibles modalidades de examen, preguntándole a los profesores si, bueno, sobre si distintas posibilidades de modalidades de exámenes eran posibles, así que supongo que en algún momento eh, juntarán eh, las conclusiones de esa encuesta y no sé, me imagino, supongo que es posible o que también la hagan en los estudiantes o bueno, o esperen a ver qué salga de lo que dicen los profesores y bueno, irán con eso a la reunión de consejo y tratarán de sacar algún tipo de resolución al respecto. Lo que queda claro es que, bueno, que el tema está siendo considerado y que en algún momento va a haber alguna resolución, que, digamos, es un poco más concreto o al menos alguna acción un poco más concreta que las que les podía decir el miércoles pasado, bueno, que fue cuando surgió el tema de la posibilidad de exámenes. Eh, O sea, yo creo que la posibilidad de exámenes es concreta. Lo que hay que ver es si se pueden establecer alguna modalidad presencial perdón, presencial o si va a haber posibilidades remotas, no sé muy bien cómo llamarla. Pero bueno, estén al tanto. Seguramente en algún momento se va a plantear el tema a los estudiantes o a algún conjunto de estudiantes. Eh, la clase de hoy, eh, a ver, conceptualmente hay menos temas que lo que hemos estado viendo hasta ahora. O sea, hasta ahora el tema de rotaciones ha implicado bastantes definiciones, eh, digamos, toda una lenta construcción de, de qué es lo que es una rotación, cómo piensa uno que va a ser las rotaciones, eh, presentar en forma abstracta, pero interesante, que tiene que haber un operador generador de rotaciones y de a poco hemos visto que van confluyendo las propiedades que uno piensa que tiene que tener, la generalización, la cuantización del momento angular como uno lo conocía en la mecánica clásica. Uno cuantiza y obtiene un momento angular cuántico y uno le puede calcular propiedades de conmutación y también puede calcular propiedades de conmutación y demás al generador de rotaciones, y el resumen es que tanto el generador de rotaciones el, como el momento angular común, el orbital, el que uno conoce de la mecánica clásica, ambos tienen las mismas propiedades de conmutación en cuanto a que sus componentes eh, no conmutan entre sí. Esto es bastante interesante porque ya hemos visto varios operadores que tienen componentes, pero que sin embargo sus componentes conmutan entre sí. El momento angular es el primero que está relacionado a una cantidad que uno piensa que es observable, y sin embargo sus componentes
no conmuten entre sí. Obviamente, como el momento angular es una función no lineal del momento y de las coordenadas, de las componentes del momento y de las coordenadas, en una de esas no es tan sorprendente desde el punto de vista algebraico, pero desde el punto de vista de que estamos pensando en las componentes de una cantidad observable en el sentido que es un, que es un operador hermitiano, ¿no? Eh, que sus componentes no conmuten entre sí es bastante eh, interesante. Entonces, eh, lo que habíamos quedado la clase pasada era que tenemos estas dos caracterizaciones de operadores cuyas componentes no conmutan entre sí y que uno piensa que tienen que tener tres componentes debido a que son las tres componentes cartesianas o de algún sistema de coordenadas, son las tres componentes de cantidades que lógicamente son vectoriales. Entonces, eh, la sensación que uno tiene es que hay un montón de cantidades que en la física que son vectoriales y un montón de cantidades, por cierto, que son escalares. Entonces, en, en mecánica clásica, de alguna forma, el carácter escalar o el carácter em, vectorial se verifica a través de propiedades cómo se comporta la cantidad ante transformaciones de coordenadas que se parezcan a rotaciones, ¿sí? Uno sabe que, por ejemplo, uno tiene una cantidad escalar como la energía cinética cuando esa cantidad básicamente está definida como un producto escalar entre dos cantidades vectoriales y uno sabe que las rotaciones conservan el producto escalar, entonces uno sabe bastante seguramente que está ante una situación, ante una cantidad escalar. Obviamente esto tiene que tener un correlato, eh, una, una forma de expresar estas mismas cosas en términos de, digamos, de operadores y eh, y de otras, básicamente en términos de operadores. Y lo que uno diría es que, bueno, que estas propiedades tienen que ser más o menos generales, no tienen que depender de una rotación particular. Entonces, lo que vamos a ver ahora, lo primero que vamos a ver es cómo se caracterizan cantidades escalares, cantidades vectoriales en mecánica cuántica, básicamente a partir de las propiedades ante rotaciones, ¿sí? Lo cual vamos a poder expresarlo simplemente como una propiedad de de los operadores, sin necesidad de estar haciendo referencias a estados o a cantidades más simples. O- y, y después lo que vamos a encarar es, una vez que uno tiene el momento angular definido como un operador hermitiano, eh, es lógico preguntarse cómo es el espectro de este operador, ¿sí? Eh, Porque de hecho es lo que hacemos siempre. Cada vez que hemos introducido operadores nuevos, uno mínimamente le dedica un tiempo a cómo es el espectro de dicho operador. Lo que vamos, una de las justificaciones que vamos a tener para estudiar por separado el espectro del operador momento angular es que lo que vamos a ver es que el momento angular en muchas situaciones conmuta con el hamiltoniano.
Entonces, lo que uno sabe es que tiene que haber una base común entre el momento angular y el hamiltoniano, y que esa base tiene que tener propiedades buenas, ¿sí? Porque, de vuelta, si el momento angular, alguna cosa del momento angular conmuta con el, con el hamiltoniano, y uno conoce el espectro del momento angular, entonces uno ya de entrada conoce muchas propiedades del espectro del hamiltoniano, ¿sí? Entonces la lógica detrás de estudiar particularmente cómo es el espectro del, del operador momento angular, la idea básica es que eso me va a dar un montón de información sobre el espectro de hamiltonianos, eh, sin básicamente hacer casi ninguna cuenta, sin ponerse en las particularidades del problema del hamiltoniano, ¿no? Entonces va a haber toda una serie de problemas, ya vamos a ver que esos problemas son los de potencial central. En estos problemas de potencial central es donde más fuertemente uno va a tener que conocer, digamos, el hecho de conocer el espectro del momento angular facilita muchísimo el análisis del problema de potenciales centrales, lo cual es muy consistente con lo que uno sabía de la mecánica clásica, pero de vuelta es muy poderoso. Además, vale la pena prestarle atención porque el siguiente punto del programa, y que es básicamente el cierre de la materia, es potencial central, ¿sí? De hecho, en potencial central es donde nos vamos a encontrar con el átomo hidrogenoide, que es un poco y volver al primer día de clase, cuando hacíamos fenomenología y decíamos que una de las muy fuertes motivaciones para inventar la mecánica cuántica fue el espectro de átomos de pocos electrones, en los cuales uno observaba fenomenológicamente niveles discretos de energía. Esto es para los que son ansiosos y quieren saber eh, cómo sigue el programa. Mm, Lo que viene, digamos, la clase en algún sentido tiene toda una parte que es como muy algebraica, que hay que proceder despaciosamente. Yo voy a señalar cuáles son las cuentas, pero muchas de las cuentas en realidad después ustedes se las van a encontrar en la guía. La guía está pensada fuertemente que ustedes van a ir completando algunos de los pasos, que, digamos, el detalle de esos pasos no son importantes para entender el, para entender la lógica del tema, pero sí son buenos para practicar y para irle tomando el gusto al teórico. Entonces, eh, inclusive en el PDF, estas mismas cuentas muchas veces están planteadas como ejercicios, no están completadas, está solamente planteada la parte estructural de la cuenta. Pero bueno, suficiente de decir lo que vamos a hacer, así que vamos a pasar a hacer un poco más. Mm, Disculpen que esté cambiando un poco el tamaño de esto, pero eh, la idea es que quede más o menos visible. Bueno, lo que habíamos quedado la clase pasada básicamente era en esta situación, en cuál era la expresión de, de- del operador que implementa cuánticamente una rotación, y lo que habíamos llegado a la conclusión era que en sistemas en los cuales el momento angular es el momento angular
eh, orbital común, o sea, estamos pensando que estamos describiendo un sistema físico en el cual uno puede decir que el momento angular es exactamente el momento angular de una partícula puntual, o sea, eh, cuando el momento angular es, su expresión es R producto vectorial P, uno puede ver que el operador de rotación, efectivamente, el generador de rotaciones es exactamente igual al momento angular orbital. Y dada esta situación, uno puede empezar a uno puede pensar en cómo se comportan los valores de expectación de los operadores cuando uno realiza una rotación. ¿Y por qué uno tiene que pensar esto? Y bueno, porque los valores de expectación de los operadores son las cantidades observables, ¿no? Son las cantidades medibles. Entonces, si uno, las cantidades medibles que tenía en mecánica clásica, como el momento lineal, se comportan esas cantidades de determinada forma ante una rotación, uno lo que esperaría es que los valores de expectación de la mecánica cuántica también tengan ese comportamiento peculiar que tienen las cantidades clásicas ante rotaciones, ¿sí? Entonces, si uno tuviera un único operador A, ¿sí? Al cual uno le está calculando el valor de expectación en un estado, eh, uno siempre puede pensar que, bueno, esto está descrito, el sistema físico está descrito en un... El sistema físico está descrito en un sistema de coordenadas, entonces en ese sistema de coordenadas el operador A se escribe de alguna forma, uno tiene algún estado particular, y dado que el operador que genera rotaciones es un operador que tiene inversa, porque es unitario y por lo tanto la inversa es el adjunto, ¿sí? Uno puede introducir identidades en el cálculo de este valor de expectación. Las unidades están introducidas justamente entre el operador y, y el, entre el operador y la función y el estado, y el vector de estado, ¿sí? Ahí están las dos unidades, perdón, las dos identidades. Y bueno, uno sabe que el operador U aplicado a psi en realidad me devuelve psi prima, que es el vector de estado rotado. Entonces, genuinamente uno puede pensar que esta es la definición, uno puede introducir eh, cómo es que se transforma un operador ante rotaciones si lo que uno quiere es que el valor de expectación sea una cantidad que no cambia ante rotaciones. Fíjense que acá lo que tenemos de un lado lo que tenemos es el valor de expectación calculado en un sistema, mientras que lo que tenemos del lado izquierdo es el valor de expectación calculado perdón, una vez que el sistema ha sido rotado, entonces esto lo que está expresando es la invariancia de ese valor de expectación. Si esto es invariante, el operador está relacionado con el operador del sistema sin rotar a través de esta transformación. Entonces, las cantidades más sencillas de introducir son lo que uno llamaría las cantidades escalares. Fíjense que si, dado como está definido esta transformación, la transformación que ahora voy a recuadrar en verde, eh, dado como está definida esta transformación, ¿sí?
Fíjense que esta transformación, si el operador A conmutara con el momento angular, ¿sí? A también conmutaría con U. Como U es una función conocida del momento angular, si A conmuta con el momento angular, también conmuta con la transformación U, ¿ok? Esa es la lógica. Y si A conmuta con U, uno puede intercambiar en esta transformación, puede intercambiar A con U o con U daga, no importa, y entonces U y U daga van a quedar al lado y va a quedar esto la identidad. Entonces la conclusión que uno saca de acá es que si A conmuta con el momento angular, A' es exactamente igual a U. Lo cual tiene un fuerte gusto, una fuerte, eh, un fuerte olor a cantidad escalar, ¿sí? Entonces, justamente eso es lo que nos permite definir o introducir la siguiente definición, en la cual la que decimos es, vamos a definir que tenemos una cantidad escalar, sí, una cantidad escalar en el sentido, bueno, las cantidades que nos interesan en mecánica cuántica son operadores. Entonces lo que decimos es que tenemos un operador escalar si el operador conmuta con todas las componentes del momento angular, ¿sí? Y esto es importante. Es realmente un operador escalar si conmuta con todas las componentes. O sea, uno tiene que considerar las componentes cartesianas, X y Z, y analizar cómo es el comportamiento. Eso es lo que está dicho acá tan inocentemente. Lo que uno tiene que entender por el conmutador de A con J vector, básicamente lo que tiene que entender es que está calculando el conmutador de A con JX, y eso tiene que ver que es igual a 0, el conmutador de A con JY, ver que eso es 0, y el conmutador de A con JZ, y ver que eso también es 0. ¿Sí? En esa situación uno sabe que efectivamente tiene una cantidad de escalar. Lo interesante de todo esto es que uno puede analizar distintos ejemplos, algunos de ellos ya los hemos visto, pero una vez que uno tiene esa definición, uno puede verificar que el operador momento lineal al cuadrado, o sea, lo que uno pensaría que está relacionado con la energía cinética, eso es una cantidad escalar, legítimamente. O sea, uno puede decir que eh, uno puede decir que el, perdón, uno puede decir que el conmutador de P cuadrado con cada una de las componentes de L es igual a 0. También uno puede decir que el conmutador de L cuadrado con, o sea, el momento angular al cuadrado con cualquiera de las componentes del momento angular, esto también es igual a 0. ¿Sí? Esto es particularmente interesante, ¿por qué? Porque me dice que si bien las componentes del momento angular no conmutan con otras componentes del momento angular, las componentes del momento angular sí conmutan con la cantidad, con el momento angular al cuadrado, ¿sí? Esto lo que me dice es, obviamente, que hay una base común, desde ya se puede anticipar, de que va a haber una base común entre los autovectores del momento angular al cuadrado y las componentes del momento angular. ¿Ok? De la misma forma, así como hemos introducido en esta definición qué es lo que vamos a llamar una cantidad escalar, a partir de ahora cantidad escalar, si lo que uno tiene es el momento angular del sistema, cantidad escalar es aquella que conmuta con las tres componentes del momento angular.
Lo que es un poquito más trabajoso es darse cuenta a qué es lo que uno va a llamar un, un operador vectorial, ¿sí? Entonces, obviamente un operador vectorial, lo que uno se imagina es que ya no es una única cantidad, no es un único operador, sino que debería haber eh, varios operadores. Y lo que uno tendería a pensar es que un operador vectorial eh, tiene que ser las mismas cosas que uno en mecánica clásica llamaba vectores, solamente que ahora hay que darle una definición un poco más interesante porque está bien, uno supondría que eh, el momento lineal tiene que ser un operador vectorial, pero lo que uno quiere es una caracterización un poquito más profunda y no simplemente que tenga tres componentes, ¿sí? Eso es lo importante. Pues uno se imagina que, digamos, la finalidad de todo esto es decir, bueno, en una de esas uno está describiendo distintos sistemas eh, cuánticos, de repente aparece una cantidad, alguna combinación eh, relativamente extraña de operadores y eh, que uno conoce, pero me parece una cantidad rara y lo que uno le gustaría saber es, bueno, esta nueva cantidad, estas tres nuevas cantidades, ¿se comportan como un vector o no? Y uno quiere una caracterización básica, fundamental. Entonces, lo que uno sabe, ¿sí? A lo que uno puede atarse o a lo que uno puede, en lo que uno puede basarse para decir si una cantidad es vectorial o no, eh, inicialmente tiene que pasar por cómo se comportan cantidades que uno sepa cómo se comportan, digamos. ¿Qué quiero decir con esto? Los valores de expectación uno sabe que se tienen que comportar básicamente como cantidades clásicas, entonces lo que uno se imaginaría es que los valores de expectación de un vector se tienen que comportar como un vector clásico ante una rotación, ¿sí? Esa es la cosa importante. Si yo tengo un candidato a, a operador vectorial, su valor de expectación se tiene que comportar como un vector clásico ante la operación que me interesa ahora, que es una rotación. Entonces, la definición justamente lo que resume es este razonamiento. Lo que dice es que un conjunto de tres operadores lineales, obviamente, porque todos los operadores que nos interesan hasta ahora son lineales, se dice operador vectorial si ante rotaciones infinitesimales su valor de expectación en un estado arbitrario se transforma como un vector clásico ante rotaciones infinitesimales. O, lo que es lo mismo, uno sabe que ante una rotación, un vector clásico se transforma, perdón, un vector clásico se transforma de esta forma, o sea, ante una rotación infinitesimal, esto uno lo sabe desde Introducción a la Física. Si el sistema es rotado y esa rotación está caracterizada por un vector de rotación y un vector de rotación, un eje de rotación y un ángulo infinitesimal, eh, uno tiene que un vector se transforma como el vector más este producto. Esto típicamente aparece cuando uno tiene, por ejemplo, la velocidad de un punto en un sistema que está rotando. Eh, digamos, lo que uno saca es que la velocidad del punto es algo así como la velocidad del centro de masa o la velocidad del punto en un sistema, más la velocidad angular de rotación por la velocidad, ¿sí? Por un vector R. Esta relación que está acá, uno la ha usado de 28 formas distintas
en, en mecánica clásica. Entonces lo que uno va a pedir es que ante una rotación, donde la rotación está implementada por la operación, por una operación U, y es una rotación infinitesimal, los valores de expectación, que deberían ser vectores clásicos, satisfagan esta, esta relación. O sea que el valor de expectación en el vector primado, en el vector de estado primado, uno lo pueda expresar en términos del valor de expectación en el estado sin primar, y que haya una parte que se comporte como un, como el producto vectorial entre el valor de expectación y el ángulo y el eje de rotación. Eh, lo que uno esperaría es que esta cantidad que está recuadrada sea independiente de, digamos, si la caracterización es interesante, tiene que ser independiente del vector de estado. Entonces lo que uno se da cuenta es que uno puede reintroducir acá en el lado izquierdo de la ecuación, uno puede reintroducir el vector de estado sin primar, simplemente diciendo que el vector de estado primado es igual a u por el vector de estado sin primar. Elimino después, en el lado izquierdo y en el lado derecho, elimino eh, los vectores de estado que están a derecha e izquierda, y si realizo todas esas operaciones me quedo con la, la relación, esta relación que vale para, la vamos a señalar con una hermosa flecha, eh, con una flecha roja para que además adquiera algún sentido particularmente eh, así agraviante. Lo que está señalado con la flecha es cómo se tiene que comportar una cantidad que queremos denominar vectorial, un operador vectorial, cómo se tiene que comportar cuando uno le aplica una rotación infinitesimal, ¿sí? Obviamente todo esto se hace para simplificar el álgebra. Entonces, los siguientes renglones lo único que introducen es el operador U en su versión infinitesimal. Entonces lo que uno va a hacer es, va a proceder quedándose solamente con términos a orden cero en el diferencial de ángulo, o a orden 1. Fíjense que como del lado derecho de la ecuación, lo único que tengo es términos que están a orden cero en el... eh, tenemos términos que están a orden cero en el ángulo, y tenemos términos que están a orden 1 en el ángulo, ¿sí? Entonces, dado esto, eh, uno va a tratar de igualar esta ecuación tal como está acá, ¿sí? O sea, fíjense que la diferencia entre este renglón, el renglón donde tengo A con U a ambos lados, y el siguiente renglón, la única diferencia es que ordene en términos, ordene de acuerdo a cómo es la dependencia con el ángulo diferencial, ¿sí? Entonces, un poquito de álgebra, no es complicada. Básicamente lo que me dice es el término de orden cero en ambos lados. Lo único que me dice es que A es igual a A, lo cual es bastante poco interesante, pero es tranquilizador. Y el segundo término, que es el que es lineal en el ángulo phi, básicamente lo que me está diciendo es que para que la identidad se verifique siempre, el conmutador de... Y acá de vuelta lo que uno tiene que entender es que esto en realidad son tres conmutadores. Es el conmutador de lo que uno podría llamar A sub x con
esta cantidad que depende del ángulo de rotación y del momento angular, este conmutador tiene que ser igual a IH barra, y acá lo que uno tiene que poner es el eje de rotación y las componentes del operador que uno quiere llamar cantidad vectorial. Lo interesante es que uno puede simplificar mucho esto utilizando que como esta identidad, la identidad que vamos a recuadrar en rojo, como esta identidad se tiene que satisfacer para cualquier eje de rotación, obviamente lo que me conviene es tratar los ejes coordenados, cada uno como un eje de rotación particular, y ver qué es lo que queda. Si uno hace prolijamente eso, llega a una identidad muy interesante que dice que las componentes de la cantidad que yo quiero llamar vectorial, o que hipotéticamente se comporta como una cantidad vectorial, cuando uno analiza cómo es el conmutador con las componentes del momento angular, tiene una relación de conmutación que se parece terriblemente a las relaciones de conmutación que uno tenía para el momento angular. Si recordamos que la relación de conmutación para las componentes del momento angular era que LI con LJ, esto es básicamente IJK de LK, lo que vemos es que lo que uno llama cantidades vectoriales cumplen básicamente algo muy similar a esto, lo cual a su vez, por supuesto, me dice que la cantidad más, no existe cantidad más vectorial que el momento angular, ¿sí? El momento angular satisface esta relación, así que es una cantidad vectorial, pero por ejemplo, agarrar las componentes del vector, las componentes del operador posición, las componentes del operador momento, etcétera, introducirlos en esta relación y verificar que efectivamente son cantidades vectoriales. Entonces, fíjense que esto es muy interesante, porque en vez de estar llamando en el aire, decir de que el operador posición tiene tres componentes y un operador vectorial, ahora podemos tener un método preciso para especificar, para comprender qué es lo que significa afirmar que un operador es vectorial. Y también que es un operador escalar. Fíjense que de esta forma, como los operadores escalares conmutan con el momento, con las tres componentes del momento angular, uno sabe que uno tiene un montón de libertad para elegir cómo es la base de funciones común entre el operador escalar y el operador momento angular. Lo que uno se da cuenta es que para operadores vectoriales, esa libertad ya es bastante más restringida. ¿Por qué? Porque las componentes del operador vectorial no conmutan con el momento angular. Entonces, la definición esta es digamos, es lo que resulta de la definición anterior, pero una vez que uno ya hizo la cuenta, simplemente lo que me dice es que uno va a tener un operador, uno va a llamar un operador vectorial a todo aquel conjunto de tres cantidades que satisfaga esta relación con respecto al momento angular total del sistema. En los ejemplos no hay nada raro, simplemente lo único que dice es bueno, que los operadores que uno naturalmente esperaría que sean vectoriales son vectoriales, mientras que si uno agarra
Y esta otra sí es bastante interesante, que si uno tiene dos operadores vectoriales y calcula el producto escalar, de esos dos operadores vectoriales, lo interesante es que eso resulta efectivamente una cantidad escalar. Y fíjense que los operadores estos A y B ni siquiera tienen que ser el mismo operador. Entonces, lo que está afirmado en esta línea es bastante poderoso. Lo que me dice es que, obviamente, si A y B son dos operadores iguales, uno sabe que tiene un buen candidato a operador escalar. Entonces, el momento angular al cuadrado es un escalar, la energía cinética es un escalar, etc. Este punto que dice cómo se explotan las propiedades del momento angular. Fíjense que hasta ahora el momento angular ha sido introducido a nivel puramente de cuantización, en el sentido que uno dice, bueno, el momento angular clásico era el producto vectorial entre el vector posición y el vector momento lineal, y ya hemos deducido un montón de cosas, pero no hemos dicho cómo podemos, digamos, el momento angular era realmente poderoso en mecánica clásica cuando uno lo podía utilizar como cantidad conservada o uno podía hacerlo aparecer de una forma simple en expresiones de la energía, por ejemplo. Eso es lo que uno hace eh, en el problema de Kepler o en mecánica hamiltoniana cuando uno introduce variables angulares de acción. O sea, eh, realmente el momento angular empieza a ofrecer soluciones cuando uno lo puede hacer expresar explícitamente en el hamiltoniano. Esto hay distintas formas de hacerlo, ¿sí? Desde un punto de vista formal, obviamente voy a defender lo que está planteado acá en el curso, desde un punto de vista formal lo que a uno le interesaría es que uno puede introducir el momento angular en el hamiltoniano, aunque más no sea en el hamiltoniano de una partícula, uno puede introducirlo independientemente de coordenadas fundamentalmente de coordenadas, de sistemas de coordenadas, e inclusive a uno le gustaría que la introducción del momento angular en el hamiltoniano también fuera no solamente independiente de las coordenadas, eh, sino que fuera también independiente de hasta cierto punto de, de expresiones particulares del postulado de cuantización. Uno sabe que el operador posición y el operador momento lineal no conmutan, pero a lo sumo lo que a uno le gustaría es que si yo hago una deducción, eso sea lo único que aparezca y lo demás sean expresiones algebraicamente razonables. Entonces, eso en realidad es lo que, acá esto que está dicho de forma bastante extraña, cómo se explotan las propiedades de L, lo que uno puede pensar es que tiene un jueguito, es un juego algebraico, es proceder a través de expresiones algebraicas, eh, no son particularmente complicadas, pero son medio laboriosas, en la cual uno va a intentar llegar a una relación entre la energía cinética y el momento angular al cuadrado. ¿Y eso por qué? Porque si uno escribe el momento angular al cuadrado, el momento angular al cuadrado, por definición, es agarrar el producto, digamos, lo que tenemos entre paréntesis es el momento angular, al cuadrado lo que quiere decir es que estoy calculando el producto escalar, y si uno quiere hacer eso componente a componente, tiene que utilizar todas estas identidades, un montón de identidades del
tensor de Levi-Civita, el tensor totalmente antisimétrico, propiedades que por cierto uno ya utilizó o en electromagnetismo o en un montón de lados, pero estas cuentas uno las puede trabajar un rato. Créanme que lo único que se utilizan son la definición del producto escalar, una identidad totalmente general de cómo es en qué resulta la contracción del tensor de Levi-Civita consigo mismo, que es esta expresión en términos de delta de Kronecker que está en el segundo renglón. Y si uno trabaja, utiliza cada tanto que la relación de conmutación entre las componentes del operador posición y las componentes del operador momento lineal, si uno trabaja, etcétera, uno puede llegar a una relación que es bastante simpática. Está escrito así porque eh, en general en los libros la cuenta no está hecha muy en detalle, yo traté de dejarla ahí en bastante detalle, así ustedes la pueden seguir. A la expresión que finalmente uno llega es eh, lo que dice es que el momento angular al cuadrado es básicamente igual a r cuadrado, donde r cuadrado es lo que uno se imagina, es el cuadrado del operador el cuadrado del operador posición, p cuadrado es el momento lineal al cuadrado, menos r cuadrado por p sub r al cuadrado, donde p sub r, su definición, y eso sí es relativamente interesante, donde P sub R hay que tener un poquito de cuidado porque la idea es que uno está separando, P sub R es esta expresión que está acá. Es decir, no está haciendo referencia a un sistema de coordenadas, ¿sí? Simplemente lo que está diciendo es, si uno define cuál es un producto escalar entre el vector R y el vector P, ¿sí? Uno obtiene esta cantidad. Si lo que uno quiere es tener una cantidad que se parezca mucho a una cantidad hermitiana, hay que tener cuidado con cómo uno escribe expresiones que dependan de R y P. El momento angular es muy particular porque, digamos, la misma definición me dice en qué orden tengo que poner los operadores R y los operadores P. Pero en una expresión particular siempre hay que tener un poquito de cuidado. Entonces, en general, la cantidad que se introduce que se define, es una cantidad que es P sub R, que es un medio del producto escalar simetrizado entre el operador R y el operador P. Que si uno introdujera coordenadas, ¿sí? Un sistema de coordenadas en el cual uno tiene un versor a lo largo de la dirección radial, como es típicamente, por ejemplo, el sistema de coordenadas esférico. Entonces, en la expresión coordenada de esta cantidad P sub R es exactamente menos IH barra la derivada respecto de R más 1 sobre R. ¿Sí? Si uno tiene en cuenta esta definición, lo que obtiene efectivamente es que el momento angular al cuadrado es R cuadrado por P cuadrado menos R cuadrado por P sub R al cuadrado. Lo cual me da la expresión que uno estaba buscando, que es esta relación que P cuadrado es P sub R al cuadrado más el momento angular al cuadrado sobre R al cuadrado. Que es la expresión que me dice, bueno, hay efectivamente una relación entre la energía cinética y el momento angular, ¿sí? Lo cual es muy lógico. Lo que uno piensa es que mientras más momento angular tiene, más energía cinética tiene.
así que no es tan raro el resultado. De última, lo que uno puede pensarlo, si uno, suponiendo que uno le gustan esas imágenes, básicamente lo que uno está diciendo acá es que a la energía cinética, y hablo de energía cinética porque la diferencia entre P cuadrado y la energía cinética es simplemente una constante, lo que uno está escribiendo en la energía cinética es como una energía cinética radial, más un término que no es radial. Tiene que ver con, con el momento angular, así que probablemente tenga que ver con otras cosas. Entonces, si uno usa todo esto, uno obtiene finalmente una relación totalmente general, muy general, no totalmente general. Uno obtiene una expresión bastante general que si uno lo usa adecuadamente, o sea, si uno tiene el Hamiltoniano de una partícula como la energía cinética más un potencial, entonces lo que puedo hacer es utilizar esta relación que hay entre la energía cinética y el momento angular para escribir el Hamiltoniano, que la dependencia del Hamiltoniano el, con el momento angular la dependencia es explícita, ¿sí? Y esta expresión va a ser muy, muy utilizada, ¿sí? Es la expresión base para todo lo que vamos a ver después en potencial central. Esta expresión del Hamiltoniano, incluyendo explícitamente el momento angular al cuadrado, lo vamos a utilizar fuertemente. ¿Ok? Mm, Acá, digamos, lo que uno se da cuenta es que en realidad el momento angular, lo único que necesita es analizar es la energía cinética para introducirlo en el Hamiltoniano. No hemos dicho nada todavía de cómo se comporta con el potencial. Lo que sí es interesante es que si el potencial es efectivamente central, es decir, el potencial depende solamente del módulo de R, lo que uno puede ver es que un Hamiltoniano que depende de un potencial que depende solo, a su vez, depende solo del módulo de R, ese Hamiltoniano es una cantidad escalar. Es una cantidad escalar en el sentido de que conmuta con las tres componentes de el momento angular. ¿Sí? Lo cual es interesante porque me dice que uno tendería a pensar que el hamiltoniano, como hay uno solo, es debería ser parecido a a una cantidad escalar. Eh, pero acá lo único que estamos pensando es en cómo se comportan las cosas, los valores de expectación respecto a las rotaciones, ¿sí? O sea, no estamos diciendo que el hamiltoniano haya tres cantidades o cosas raras, sino simplemente que si no conmuta con las tres componentes del momento angular, entonces su valor de expectación no va a comportarse como una cantidad escalar. Eso es todo lo que estamos diciendo, ¿sí? Pero, o lo que es lo mismo, si el hamiltoniano no conmuta con las tres componentes del momento angular, eso lo que me está diciendo es que hay una dirección privilegiada eh, para ese, para ese sistema físico que está descrito con ese hamiltoniano. Lo cual es todo muy bonito, es realmente interesante. Hay en la guía hay un montón de ejercicios en los cuales ustedes van a tener que verificar que, por ejemplo, que el momento angular al cuadrado conmuta con las tres componentes del momento angular, ¿sí? Eso se puede hacer a fuerza bruta, por así decirlo. Uno escribe el momento angular al cuadrado, escribe el conmutador con respecto a X, y después va utilizando todas las propiedades que uno supone, ¿no? O sea, cuando uno habla del momento angular al cuadrado, lo que está, si bien no lo he dicho, me imagino que todo el mundo se lo imagino, o si no se lo imagino, lo podemos escribir rápidamente,
queda claro que cuando uno habla del momento angular al cuadrado, lo que está pensando es Lx cuadrado más Ly cuadrado más Lz cuadrado. ¿Sí? O sea, no hay términos cruzados. Es por eso que si uno tiene el momento angular al cuadrado escrito de esta forma, y uno quiere calcular el conmutador con Lx, uno ya sabe que Lx con Lx conmuta, entonces por eso que el conmutador de L cuadrado con Lx es solamente el conmutador de Lx con el término que depende de Ly y el término que depende de Lz. Y después cuando tengo estos operadores al cuadrado, lo que uno va a utilizar es esas relaciones, las relaciones del momento, perdón, del conmutador, que si uno tiene, por ejemplo, el conmutador de A producto B con C, esto es lo mismo que el A producto del conmutador de B con C eh, más el conmutador de A con C producto B. ¿Sí? Usando estas dos propiedades uno puede deducir todo esto que está acá. Acá está aplicado en forma directa. ¿Sí? Y bueno, si uno calcula todos esos conmutadores más chiquitos, procede con paciencia, por ahí, etcétera, lo que llega es que efectivamente el conmutador de L cuadrado con Lx vale 0, lo cual es muy bueno. Acá esto que está escrito acá, obviamente se refiere a cuando el potencial depende solamente de, de R. Esto es cierto si B no es solamente una función de R escalar, ¿no? También uno puede ver que si el hamiltoniano conmuta con L, y esto es una cosa muy interesante, si el hamiltoniano conmuta con L, también conmuta con L cuadrado. Fíjense que está escrito que es un ejercicio, eso lo van a encontrar en la guía. Y eh, bueno, da una caracterización muy buena sobre estos hamiltonianos. Fíjense que la caracterización que uno está obteniendo de esto, lo que me está diciendo es que para potencial central, en este caso, perdón, eso me olvido que dejo. Lo que uno está diciendo es que en este caso, en el caso de potencial central, uno tiene que el hamiltoniano conmuta con L cuadrado y a su vez el hamiltoniano conmuta con las componentes de I. Además, las componentes L cuadrado también conmuta con LI, donde LI es cualquiera de las componentes. Entonces, fíjense que estas tres relaciones, lo que me está dando es un conjunto de observables compatibles. ¿Sí? Me dice que los autovalores del hamiltoniano pueden ser rotulados utilizando como rótulo, por ejemplo, un rotulito que esté relacionado con el hamiltoniano, pero a su vez con otro rótulo que esté relacionado con el momento angular al cuadrado y con algún rótulo que esté relacionado con alguna componente del momento angular. ¿Sí? Esto que está acá me está diciendo que el hamiltoniano, el momento angular al cuadrado, alguna de las componentes del momento angular forman básicamente eh, un conjunto de observables compatibles. Y además este conjunto de observables compatibles es no trivial en el sentido que el momento angular, al cuadrado, lo que uno se imagina es que debe ser alguna cosa bastante compleja, y las componentes del momento angular también son una cosa compleja. Entonces estos tres operadores
es 3 porque me estoy refiriendo que solamente me quedo con una componente del momento angular, eh, tienen mucha pinta de que además de ser un conjunto de observables compatibles, es posible que sean lo que uno diría un conjunto completo de observables compatibles. ¿Sí? Eh, lo que vamos a ver después en potenciales centrales es en qué situaciones efectivamente el hamiltoniano, el momento angular al cuadrado y una de las componentes del momento angular son un conjunto completo de observables compatibles, es decir, me rotulan completamente la base de, de autofunciones y también me rotulan de una forma completamente, digamos, me rotulan completamente los autovalores del hamiltoniano. Pero bueno, eso va a tener que esperar por el momento, pero me está diciendo a las claras de que el momento angular es una cantidad que uno tiene que prestarle atención si quiere describir problemas en 3 dimensiones, por ejemplo. Podemos hacer un pequeño break acá, hace ya una hora que estamos con esto. Eh, Continuemos a las y 17 aproximadamente. ¿Ok?
Buenas, ya volví. Bueno, eh, si bien esta caracterización de, disculpen que vuelvo un poco, pero a ver, esta caracterización de esta relación entre la energía cinética de la energía cinética abstracta, digamos, p cuadrado, momento lineal al cuadrado sobre dos veces la masa, esta relación que hay entre el momento lineal al cuadrado y el momento angular es muy general, depende solamente de que uno pueda identificar una dirección radial. Muchas veces digamos, lo que uno se da cuenta es que la ecuación de Schrödinger, que es el hamiltoniano que uno conoce para sistemas que tienen hamiltoniano clásico, o sea, para sistemas en los cuales uno sabe que hay hay un sistema clásico equivalente. Esta relación es como muy general, es bien interesante. Ahora, desde el punto de vista de que uno cuando va a resolver problemas, muchas veces lo que quiere es terminar resolviendo una ecuación diferencial, es un tanto abstracta, digamos, la relación esta. Lo cual no quiere decir que sea mala, simplemente digo que es abstracta. Lo que es interesante es que uno, a partir de esta misma relación, ¿sí? Uno podría recordar que este hamiltoniano, uno también lo puede escribir, al hamiltoniano, como menos, en versión coordenada obviamente, menos el laplaciano, h barra cuadrado, bueno, está en algún lado, h barra cuadrado del laplaciano es sobre 2m más el potencial. Entonces, fíjense que entre esta expresión en, digamos, que realmente manifiesta que el problema que uno va a estar resolviendo cuando uno resuelve el problema de autovalores, lo que está resolviendo es el problema de autovalores de una ecuación diferencial. Fíjense que uno podría agarrar y decir, bueno, si esta es la expresión en coordenadas y uno laplaciano lo escribe en un determinado sistema de coordenadas, entonces uno podría naturalmente identificar las distintas partes de, de esta expresión que es como más abstracta. Fíjense que acá tengo el momento angular al cuadrado y acá lo que tengo es derivadas o cosas que dependen solamente del radio, ¿sí? Eso a partir de lo que habíamos dicho que era P sub R, ¿sí? Entonces, si uno escribe este laplaciano en coordenadas esféricas, que son las que naturalmente introducen una coordenada en la dirección radial, ¿sí? Si uno hace eso, uno podría llegar a identificar y decir, bueno, esta parte es lo que uno llama P sub R, tiene que ver con las derivadas respecto de R, porque de hecho, eh, perdón, eso es lo que hemos dicho más arriba, ¿no? Que fíjense que P sub R tiene que ver con las derivadas respecto de R. Uno ya sabe que el laplaciano en coordenadas esféricas depende de derivadas respecto de R y también de derivadas respecto a las coordenadas angulares. Entonces, si uno introduce la representación del laplaciano en coordenadas esféricas y compara con esta expresión abstracta, lo que resulta es una expresión en coordenadas, en términos de operadores diferenciales, para el momento angular al cuadrado. ¿Ok? Entonces, si uno hace esas cosas, que están escritas acá, ya las perdí,
Si uno hace esta relación entre la expresión coordenada y la expresión abstracta en términos de momento angular, digamos, lo que no tenga derivadas respecto de la coordenada radial, bueno, tiene que ser naturalmente eh, momento angular al cuadrado. Además, lo que sabe que uno que el momento angular al cuadrado tiene que estar sí o sí dividido por r cuadrado. ¿Sí? Entonces, yo escribo esto en coordenadas esféricas y trato de identificar naturalmente qué es lo que es este momento angular al cuadrado. Si uno hace eso, a lo que llega es que el momento angular al cuadrado tiene esta expresión, que si uno la mira se da cuenta que es todo lo que está en el laplaciano que no incluye a R. ¿Sí? De alguna forma, lo que uno puede escribir es que, de alguna forma, y esto es muy conocido bueno, desde Análisis 3, el laplaciano, uno siempre lo puede escribir como una especie de laplaciano radial, que depende solamente de la coordenada radial, más 1 sobre r cuadrado, una cosa que le podemos llamar laplaciano, donde esto solamente depende de las coordenadas angulares. Esto es lo que está expresado acá. ¿Sí? Entonces, hay gente que ni se preocupa por esta relación, simplemente lo que dice, bueno, escribo el laplaciano en coordenadas radiales y esto es el momento angular y hago una separación de variables, hago cosas por el estilo. Así es como proceden muchos libros, ¿sí? Si uno agarra el, el Merbacher o libros así, simplemente se procede a definir el momento angular al cuadrado como lo que está dentro de este recuadro y bueno, y se procede de alguna forma. Lo interesante es que uno puede demostrar también que, digamos, uno es consciente o debería saber que el momento angular de z en la coordenada z depende fuertemente de x por p sub i menos i por p sub x. ¿Ok? Vamos a ponerle un proporcional. Si uno escribe esto aquí, utiliza las expresiones en coordenadas esféricas, lo que uno va a llegar es que efectivamente el momento angular en la dirección z tiene que ver con la derivada respecto al ángulo phi, que es el ángulo alrededor del eje z. ¿Sí? Es por estas dos relaciones, las que están acá recuadradas en azul, es por estas dos relaciones en las cuales habitualmente, cuando uno, fíjense que lo que habíamos dicho arriba era que en general eh, uno podía ver que el hamiltoniano, el momento angular al cuadrado y una componente del momento angular forman una especie de un conjunto completo de observables compatibles. Y uno, y en general, y eso es una cuestión que después vamos a usar hasta el hartazgo en potenciales centrales, en general uno prefiere que siempre que esa componente sea la componente del momento angular privilegiada que uno va a utilizar para el conjunto de observables compatibles, es la componente z. Y la única razón que hay para eso es que el momento angular en la dirección z tiene una expresión muy sencilla en términos de derivada respecto a un ángulo que aparece naturalmente en el sistema de coordenadas esféricas, pero esa es la única razón que hay para que la componente privilegiada, la componente que uno elige del momento angular
para hacer cuentas y demás sea la componente z, pero no hay ninguna razón aparte de eso, ¿sí? Es simplemente una cuestión de simplicidad analítica. Si uno quisiera hacer esta misma relación que está escrita acá, si uno quisiera escribir, por ejemplo, la componente del momento angular X en términos de Z, P sub I, etcétera, 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 sale una expresión considerablemente más fea, y por cierto sale una expresión que depende de ambos ángulos, y no una expresión tan simpática para el momento angular en la dirección Z como menos IH barra la derivada respecto al ángulo que justamente tiene que ver con el giro alrededor del eje Z. Esto es muy, digamos, es por qué hay siempre este papel privilegiado para la componente Z del momento angular en sistemas de coordenadas. Pero bueno, nada. Esta última relación hace que muchos libros estudien el problema del espectro del momento angular en términos de autofunciones de estos operadores diferenciales, ¿sí? Lo que tenemos acá recuadrado son dos operadores diferenciales. Uno podría estudiar el problema de autovalores de estos momentos angulares en términos de vuelta, insisto, de autofunciones del, de autofunciones de estos operadores diferenciales. Este es un punto de vista totalmente válido, y de hecho es el punto de vista más común en los libros de mecánica cuántica cuando uno se enfrenta con el momento angular por primera vez. Es el punto de vista de libros como Merbacher, Gentili, etc. Pero, modestamente, creo que no es el punto de vista más fructífero, más simpático, etc. ¿Por qué? Porque me hace sospechar fuerte, porque induce a pensar de que, insisto, en que el sistema de coordenadas es como particularmente importante. Si uno agarra la Laplaciano, lo escribe en ciertas coordenadas y procede de ahí, la cabeza tiende a formarse alrededor de que el sistema de coordenadas ese es particularmente interesante. Y eso me parece bastante, no es buena, no es un buen punto de partida. Entonces, en realidad, lo que vamos a tratar de hacer, lo que está planteado, también en la guía está planteado así, vamos a tratar de ver que el problema de autovalores del momento angular al cuadrado y una de sus componentes es un problema de autovalores que uno puede tratar en forma totalmente algebraica y abstracta, un poco como uno hace en el oscilador armónico, ¿sí? Nada más que como ya hemos visto justamente el problema del oscilador armónico, no es raro pensar en términos de operadores que suben y bajan, que, que hacen ciertas operaciones dentro de un determinado subespacio o un espacio de Hilbert, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, digamos, lo que uno ve en una dimensión, en el operador, con los operadores ladder o con los operadores creación y aniquilación, es básicamente que con los operadores creación y aniquilación uno puede generar todo el espacio de Hilbert a partir de cualquiera de sus elementos. Si yo empiezo con uno de los elementos de la base del espacio de Hilbert, puedo generar todos los demás elementos simplemente utilizando los operadores subida y bajada. De alguna forma eso también es cierto para el momento angular, simplemente hay que introducir eh, operadores subida y bajada adecuados, ¿sí? Entonces, el punto de vista que vamos a asumir por lo que resta de la clase de hoy es que uno puede
Uno puede aprender mucho del problema de los autovalores de los operadores momento angular, simplemente tratando el problema en forma algebraica y introduciendo operadores subida y bajada. ¿Ok? En vez de meternos con problemas de ecuaciones diferenciales y demás, que de vuelta son problemas que uno ya en realidad analizó en métodos matemáticos de la física, en electromagnetismo. No sería de extrañar que cualquiera de ustedes, digamos, mirando esto, este recuadro, uno diría, pero las autofunciones del momento angular al cuadrado son los armónicos esféricos, y eso es correcto. Y ahí se acabó, no hay más chiste. Deje de aprender. La idea es que aprendan un poco más y para eso hay que utilizar el método algebraico. Entonces, la base del método algebraico dijimos que es introducir operadores subida y bajada. La forma tradicional de hacerlo es decir que el operador subida o J más, acá lo que vamos a llamar J es genéricamente, es cualquier operador momento angular. Justamente además esto, lo interesante de todo esto es que, por ejemplo, también me permite trabajar, digamos, lo que hemos visto hasta acá es que, digamos, esta expresión en términos de operadores diferenciales vale para el momento angular, cuando el momento angular está dado por R vector P, donde P es un operador lineal, un operador momento lineal y R es un operador posición. Ahora ya dijimos que hay un montón de cosas que tienen relaciones de conmutación tipo momento angular y también lo van a ver en el práctico. De hecho, hay matrices que uno legítimamente podría decir que son matrices de momento angular. Entonces, para estas matrices, eh, decir que uno tiene, que las autofunciones son los armónicos esféricos no me dice nada, ¿sí? Entonces, el método algebraico, la virtud que tiene, es que unifica el tratamiento de los autovalores del operador momento angular al cuadrado, sin preocuparme si el momento angular tiene una expresión en términos de operadores diferenciales o no, o es otra cosa, una cosa más general, pero que es un operador momento angular, ¿sí? Esa es la belleza del tratamiento algebraico. No depende de que mi momento angular tenga una expresión en términos de operadores diferenciales, que podría llegar a resultar que en algún sistema físico el generador de rotaciones no es un operador diferencial. Pero bueno, entonces uno introduce sin pérdida de generalidad, si uno ya sabe que no importa cuál es su forma específica, pero uno, digamos, siempre, por cierto, estamos pensando en un operador vectorial, entonces tenemos tres componentes. Eh, Uno supone que uno tiene, y esto de vuelta es eh, sin pérdida de generalidad, lo que uno supone es que uno tiene componentes JX, JY y JZ, ¿sí? Que estas componentes cumplen lo que tienen que cumplir, o sea que lo único que asumimos es que JI, el conmutador de dos componentes del momento, lo que vamos a llamar momento angular, satisfacen esta querida relación, ¿sí? Estas son las dos cosas que asumimos válidas, ¿sí? Entonces, a partir de estas tres componentes, de lo que uno llama momento angular, uno fabrica una componente más y una componente menos. La forma es muy genérica, digamos, la componente más, como siempre, es JX más IJI, mientras que la componente menos es, uno podría pensar que es el adjunto, J menos es el adjunto de J más, y a partir de esta definición y de las propiedades generales, donde propiedades generales queremos decir que las componentes cartesianas
verifican efectivamente esta relación de conmutación, uno puede deducir, y por eso está dejado como ejercicio, la idea es que ustedes lo hagan en el práctico, uno puede deducir relaciones de conmutación para, las, para los operadores estos más, para el operador menos, y la relación de conmutación entre el operador más y el operador menos. ¿Sí? ¿Y esto por qué es? Porque, bueno, porque uno va a querer generar un álgebra a partir de los operadores más, menos y jz. ¿Sí? Lo que sí sigue siendo cierto, y eso lo pueden verificar, es que eh, si bien acá esto lo que me dice es que JZ, J más y J menos no conmutan entre sí, pero también es cierto que sí se puede probar, es que lo que uno puede probar es que, oh, disculpen, lo que uno puede probar es que J más sí conmuta con J cuadrado, es decir, si J cuadrado es JX cuadrado más JY cuadrado más JZ cuadrado, este conmutador es igual a cero. Y el conmutador de JZ, perdón, de J menos con J cuadrado, este conmutador también es igual a cero. ¿Sí? Por cierto, como no cambio nada en JZ, JZ con J cuadrado es igual a cero. Y por cuestiones que después van a quedar más claras, lo que nos vamos a fijar es, dado que JZ y J cuadrado conmutan entre sí, vamos a buscar una base común a J cuadrado y JZ. ¿Sí? Esa base común, la base común JZ y J cuadrado, la vamos a rotular con un numerito cuántico que tenga que ver con el autovalor de J y un numerito cuántico que tenga que ver con, con JZ. ¿Sí? Todo eso está puesto en forma de ecuaciones aquí. La base común para JZ y J cuadrado la designo por el momento con numeritos cuánticos lambda y m. Y acá está expresado que cuando uno aplica j cuadrado a uno de sus autovectores, obviamente el autovalor que devuelve es lambda, mientras que cuando aplico jz a uno de los elementos de la base común, lo que me devuelve es m. Acá uno diría, bueno, pero ¿por qué pongo h barra cuadrado y h? Y porque lo que uno quiere es que esto tenga, digamos, todo esto tiene que tener unidades. Sabemos que las componentes del momento angular tienen unidades de h barra, mientras que j cuadrado tiene unidades de h barra cuadrado. ¿Sí? Entonces, acá lo único que estamos diciendo es que lambda y m efectivamente son numeritos adimensionales que, que de vuelta son números, no me tengo que estar preocupando por si tienen unidades raras o cosas por el estilo. Y bueno, y a partir de acá comienza el gran juego algebraico de tratar de relacionar, fíjense que esta expresión, digamos, el tener una base común, el tener una base común, lo que ahora voy a señalar con una flecha roja muy bonita, este hecho de tener una base común no me dice nada respecto a cómo son lambda y m. No están restringidos los valores de esos. No están restringidos ni lambda ni m. ¿Sí? Entonces uno tiene que proceder eh, solamente utilizando las propiedades básicas de conmutación entre
entre todos los operadores que tengo dando vuelta, tengo que proceder con eso para tratar de determinar cómo son estos autovalores, ¿sí? Eh, por ejemplo, en, en el oscilador armónico, lo que uno decía, bueno, como el operador, como todo hamiltoniano que a mí me interesa está acotado inferiormente, entonces uno podía decir, bueno, los autovalores van a ser positivos o tienen un límite inferior o alguna cosa por el estilo, ¿sí? Eh, por cuestiones físicas totalmente razonables, lo que uno piensa es que si j cuadrado es efectivamente una cantidad observable al cuadrado, lo que uno pensaría es que sus autovalores deberían ser todos positivos, por ejemplo. Pero nada más. O sea, lambda, en realidad lo que uno pensaría es que tienen que ser cantidades, los lambda tienen que ser cantidades no negativas. O sea, uno podría tener un momento angular nulo. Pero momento angular al cuadrado negativo, eso uno seguro que no puede tener. Entonces, al menos, utilizando argumentos físicos, lo que uno puede decir es que las cantidades lambda tienen que ser no negativas. Eso no es cierto. Uno no puede decir que m, que es el numerito relacionado a la componente del momento angular z, uno no puede decir que m sean cantidades no negativas. Me tomé un mate. Lo que sí uno podría decir, bueno, es que desde un punto de vista físico sería como muy razonable que, por ejemplo, que jz al cuadrado, eso es lo que uno pensaría clásicamente. Clásicamente uno tiene que el momento angular al cuadrado es la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado más la componente z al cuadrado. Lo que uno imaginaría es que jz cuadrado, sea lo que sea, no puede ser mayor que j cuadrado. ¿Sí? Obviamente, esto es clásicamente. Cuánticamente, mostrarlo es un poquito más elaborado, pero tampoco más elaborado. Todo lo que viene a continuación, lo que son como 2, 3 páginas, todo, las cuentas algebraicas tienen esta finalidad, tienen la finalidad de acotar cuál es la variación posible de lambda, de m, cuál es la relación que hay entre ellos y, y ver cuánto se puede decir de estas cantidades sin calcularlas de otra forma. O sea, mejor dicho, lo que uno quiere saber es si uno puede puede determinar completamente cuáles son los valores posibles para lambda y m sin hacer ninguna otra cosa que no sean relaciones de conmutación y demás. Entonces, así es como hay que leerlo lo que viene a continuación. Después, las cuentas son cuentas, digamos, salen, no son, no son tan complicadas. Hay un par de relaciones previas interesantes que conviene utilizar. Por ejemplo, es obvio, simplemente, a ver, lo que uno sabe es que si uno aplica JZ 2 veces a esto, lo único que sucede es que aparece M 2 veces, así que esta relación, es decir que J cuadrado menos JZ cuadrado aplicado a un vector de la base común, es exactamente igual a h barra cuadrado por lambda, eso está puesto acá en la primera línea, menos m cuadrado, eso no hay, es bastante simple calcularlo. Después una expresión que siempre es muy útil es escribir j cuadrado menos jz, utilizar, introducir en esta relación, de la cual ya sé cuál es el autovector, es conveniente introducir en esta relación. Uno sabe escribirlo primero en términos de las coordenadas cartesianas, o sea, j cuadrado menos jz cuadrado son las otras dos componentes cartesianas al cuadrado, y acá lo que tengo que utilizar es la definición de j más y j menos en términos de jx y ji. Si uno hace eso, obtiene esta relación muy bonita,
en la cual aparecen involucrados J más, J menos, etc. ¿Y por qué es bonita esta? Porque como hemos dicho que J menos es el adjunto de J más, si uno calcula el valor de expectación de, por ejemplo, de J más adjunto, que es lo mismo que J menos, y uno lo pone calcula el valor de expectación con un estado de la base, uno sabe que esto tiene que ser una cantidad definida positiva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy multiplicando, digamos, no sé qué es J más daga aplicado a un vector, no sé lo que es, pero esto que está acá es el adjunto. Entonces, todo este valor de expectación se puede escribir como la norma cuadrada de J más adjunto aplicado a lambda m. O lo que es lo mismo, todo esto se puede escribir como, como J menos aplicado a lambda m módulo cuadrado. Y si tengo un módulo cuadrado, sé que esto siempre es mayor o igual que 0. ¿Sí? Es una cantidad no negativa. Es decir, estas expresiones que están acá, la relación fuerte que hay entre J más y su adjunto, me permite obtener cantidades que son definidas positivas de forma muy sencilla. ¿Sí? Entonces, todo lo que estamos construyendo es en base a propiedades simples. Entonces, fíjense que si... ¿qué es lo que tenemos acá? Fíjense que tenemos dos líneas que son muy importantes. El valor de expectación en lambda m de j cuadrado menos jz cuadrado, este valor de expectación sabemos que es exactamente igual a h barra cuadrado lambda menos m cuadrado, ¿sí? De la primera línea, de lo primero que está recuadrado en la página 120. La segunda línea, ¿sí? Lo que me dice, cuando yo, y más estas expresiones positivas, lo que me dice es que el valor de expectación de J más, todo en lambda m, ¿no? Vamos a poner lambda m acá para escribir un poco menos. El valor de expectación de J más eh, J menos es mayor o igual que 0, ¿sí? Entonces fíjense que estas dos cosas, lo que me está diciendo es que lambda menos m cuadrado, sí o sí, tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque tomo el valor de expectación del lado izquierdo, me da que es lambda menos m cuadrado por h barra cuadrado, y el valor de expectación del lado derecho, que es las dos cosas que sé que son definidas positivas. O sea que efectivamente puedo decir que lambda es mayor que m cuadrado, lo cual es muy interesante porque en realidad lo que me está diciendo es que m está fuertemente acotado, sea positivo o sea negativo, está fuertemente acotado por lambda. ¿Ok? El resto de las cuentas son similares, son bastante sencillas, pero lo que es interesante es que a partir de la relación de recurrencia, perdón, a partir de la relación de conmutación entre JZ y J más y J menos, uno puede ver que si uno aplica J más y J menos a la base común de J cuadrado y JZ, de vuelta tiene una relación de recurrencia similar a la que tenía para las autofunciones del oscilador armónico. Fíjense que estas dos relaciones que salen solamente de la relación de conmutación de JZ con J más menos, lo que me está diciendo es que J más aplicado a a a uno de los elementos de la base, me devuelve otro elemento de la base. Me devuelve
De hecho, esto lo que me está diciendo es que, vamos a ponerle unos paréntesis para que sea más obvio, lo que me está diciendo es que J más aplicado al elemento de la base lambda m me devuelve es un autovector de JZ con autovalor m más 1. Y la expresión de abajo me dice básicamente lo mismo, que si yo agarro JZ, perdón, J menos y lo aplico a un elemento de la base, eso me devuelve un, un vector que es proporcional al autovector de autovalor m menos 1 de JZ. Lo cual, de vuelta, esto es una relación de recurrencia equivalente a la que uno tenía en el oscilador armónico. No vamos a poner igual, vamos a poner equivalente al oscilador armónico. Y fíjense que acá está fuertemente justificado que esto sea que J más es lo que es y que J menos es lo que menos. ¿Por qué? Porque sube en la escalerita de autofunciones de JZ, mientras que J menos permite bajar por la escalerita de autofunciones y autovalores de JZ. ¿Ok? Entonces, y ya vamos a estar cortando acá porque se ha hecho tarde. Fíjense que todos estos métodos algebraicos me permiten, primero, decir cuál es el ordenamiento entre los autovalores de j cuadrado y jz. Y después me dicen que está esta propiedad de escalerita, ¿sí? Esta propiedad de escalerita más el hecho de que los autovalores de j cuadrado tengan que ser cantidades no negativas, todo esto me va a resultar en que en condicionamientos muy fuertes sobre cómo son los autovalores de j cuadrado y jz. Pero bueno, vamos a seguir la clase que viene. Hoy deberían tener guía nueva. Está la guía de momento angular. Los primeros ejercicios son completar las cuentas que están acá de alguna forma sketcheadas, qué feo. Están solamente delineadas como hay que hacerlas, pero no hay tantos, no son tantos los pasos que faltan para completarlas. Así que, bueno, cortamos acá. Ya no queda tanto de momento angular. Básicamente, de vuelta, insisto, básicamente lo que queda es hacer fuerte uso de estas propiedades algebraicas y, y finalmente, bueno, ver que en el caso de que el momento angular uno pueda pensar que efectivamente hay una representación en términos de operadores diferenciales, todo es consistente, ¿sí? Así que eso yo calculo que lo terminamos el miércoles que viene, que creo que no hay ni paro ni no hay ninguna fecha especial. El miércoles que viene terminamos momento angular